Bueno, vamos a dar comienzo a lo que el Espíritu Santo nos quiere impartir hoy. Amén. Vamos a dar comienzo con una oración. Padre, te damos gracias por este domingo que nos podemos volver a juntar. Gracias que tus aguas han caído en este lugar con tu bendición. Te damos gracias por tu palabra que siempre nos exhorta y nos guía con amor. Y queremos, Señor, atender y prestar atención a todo lo que vos querés mostrarnos y en lo que nos querés guiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si hacemos un poco de memoria, los domingos pasados estuvimos hablando acerca del gobierno, ¿no? El domingo pasado hablamos del gobierno y la humildad, o de la humildad del gobierno, ahora no recuerdo bien el título, y acerca de la justicia. Y hoy vamos a seguir aportando más acerca del gobierno del reino de Dios. Como le decía, vamos a seguir hablando acerca del gobierno de Dios y lo que nos compete a nosotros, ¿no? No sé si ya están viendo ellos en pantalla. Ahora van a ver en pantalla una presentación que estuve realizando. Y el título es Comer, rezar y amar. No. Adorar, cultivar, gobernar. Adorar, cultivar, gobernar. Principios de gobierno en el reino de Dios. Vamos a pasar a la segunda presentación. Y es una pregunta, porque siempre es bueno arrancar con una pregunta. ¿Cuál es el gobierno al que fuimos llamados? ¿Se trata de un gobierno político? ¿Se trata de qué tipo de gobierno es cuando estamos hablando del gobierno del reino de Dios? ¿Se trata de un gobierno de esta tierra? ¿De un movimiento político o de una unión de muchas iglesias buscando un cambio del mundo para que el mundo sea mejor? Vamos a arrancar para responder a esta pregunta acerca de cuál es el gobierno al que fuimos llamados y de qué hablamos cuando hablamos de gobierno. Vamos a verlo en la siguiente diapo y vamos a arrancar por el principio de la Biblia. No quiero decir que el principio de todo, pero es el principio de las Escrituras. Génesis capítulo 1, del versículo 27 al versículo 28. Dice que Dios fue creando en los distintos días, fue poniendo orden en la tierra, puso las aguas en su lugar y demás. Creó los animales, la vegetación. Y llega el turno del hombre. Entonces Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 dice: y Elohim, en esta versión que estoy leyendo es la versión
textual, la cuarta edición, dice: Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó, y Elohim los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Entonces, si prestamos atención en esto, después de que Dios crea al hombre, dice que los bendice, les dice que se multipliquen, y hay dos palabras que aparecen que las tenemos anotadas ahí en la diapositiva, que son sojuzgar y dominar. ¿Sí? Sojuzgar y dominar. Y es muy interesante entender de qué habla o a qué se refiere o qué significan estas dos palabras. Porque hablamos de gobierno, pero capaz que en toda la charla que vamos a tener, vamos a ver quizás dos aspectos que tiene el gobierno. Dice sojuzgar, si ustedes buscan en el diccionario, dice que trata de sujetar con violencia algo o a alguien, someter, doblegar, vencer. Dominar también tiene que ver con sujetar, contener, reprimir y sobresalir. ¿Estamos bien hasta ahora? Entonces, tenemos como quizá un aspecto violento, será firme, ¿no? Del gobierno, sojuzgar. Tiene que ver con sujetar con violencia, doblegar, someter, vencer. Y esto, si pasamos a la segunda presentación, nos da como conclusión algo, podemos llegar a la conclusión de que existe oposición al reino de Dios. Existe oposición al reino de Dios. Varias veces lo hemos hablado de esto. El hombre debía ejercer dominio, someter con violencia. Someter, puse dos veces someter. Conquistar y vencer a todo aquello que se opone al reino de Dios. Y Dios le había entregado autoridad para hacerlo sobre toda la tierra. ¿Sí? Entonces ahí vamos conociendo de qué se trata el gobierno, cuando hablamos de gobierno, en el gobierno del reino de Dios. Pasamos a la siguiente. Es otra pregunta. Y en el huerto, ¿cuál era la tarea? Porque si ustedes prestan atención, habla cuando Dios crea el hombre en el pasaje que leímos de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad la tierra, ¿sí? Y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo y demás. Ahora, si seguimos el relato, pasamos a la segunda diapositiva, ahí está el pasaje, en Génesis, el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 15, nos da a entender y nos habla de que Dios,
esa tierra que había creado en ese Edén, en un sector hizo un paraíso, hizo un huerto, ¿sí? Y vamos a leer entonces esos dos versículos, que son el versículo 8 y el versículo 15. El versículo 8 dice, y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, y Aleftab puso allí al hombre que había formado, ¿sí? El versículo 15 dice, tomó pues Adonai Elohim Aleftab al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara, ¿sí? Entonces tenemos que, le dijo, fructificad, multiplicados, sojuzgad la tierra, ¿sí? Dominen sobre los animales, sobre la creación, sometan, sujeten, ¿sí? Sobre la tierra. Y también los puso en el huerto. Y en el huerto les dice, les da una tarea. Y esa tarea era cultivar y guardar, ¿sí? El huerto para el hombre era su hogar, el lugar donde se alimentaba y reposaba. En el huerto la tarea no era dominar y sojuzgar, sino cultivar y guardar. Pasamos a la siguiente. ¿De qué se trata cultivar y guardar? La palabra cultivar, ¿se ve medio chiquito? No, se ve bien. La palabra cultivar es en hebreo el verbo abad, no sé si se pronuncia así, pero que significa básicamente servir. Siervo en hebreo es ebed. Y ser siervo de, es decir, es ser adorador de. Y la adoración es clave para cultivar y guardar el reino de Dios. Cultivar tiene que ver con desarrollar una cultura alrededor del árbol de la vida. Estos son algunas anotaciones y fragmentos que fui tomando de un libro, el mismo libro que las chicas mostraron el domingo pasado, que estamos leyendo. Cultivar tiene que ver con servir, tiene que ver con desarrollar una cultura. ¿Alrededor de qué? Alrededor del árbol de la vida. La palabra por guardar, ¿se acuerdan de cultivar y guardar? Guardar es llamar. Esto tiene que ver con cuidar. También lo podemos entender como levantar un vallado, hacer un cerco alrededor, proteger un espacio. ¿Sí? Guardar, cuidar, proteger, interceder. ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Vamos bien hasta ahora o vamos medio rápido? ¿Vamos bien? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Por qué es clave la oración? Volví a la anterior. Vieron que puse acerca del servicio, ¿no? Y la clave, que la adoración es clave para cultivar y guardar el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es clave la adoración? Pasar al siguiente, por fin. Porque como ya vimos hace un par bueno, en realidad un par de años atrás, y lo venimos hablando hace un par de meses atrás, adorar no es cantar canciones lentas, ¿sí? Sino que adorar
es humillarse, es entrega. Estar delante de Él es un acto de adoración, de humillarse, de permitir que nos examine y arrepentirnos de todo aquello que está desviado de Él, ¿no? Esto nos permite humillarnos, ¿no? Delante de Él, dejar que Él nos examine, arrepentirnos, nos permite alinearnos a su voluntad y a su justicia, alinearnos a su gobierno. Y nadie puede estar delante de Él sin humillarse, ¿sí? Sin adoración, sin entrega, porque, como dice el Salmo 138:6, ¿quién lo puede buscar y leer? Salmo 138:6. Dice, pues, aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Bien. ¿Hay alguna otra versión que podamos leer? Esa versión, ¿cuál? La textual. A ver, ¿alguna otra? ¿Salmo cuánto dijiste? 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Bien. Nos da la idea de que el humilde está cerca, ¿sí? El altivo no. Yo no me puedo acercar ni estar delante de él sin humillarme, sin adoración. Pasamos a la otra. Bien, adorar es entregar mi voluntad. Es hacer lo que hizo Jesús. Bueno, yo no lo puse acá en la presentación ni busqué los pasajes, pero tenemos ese relato cuando él está en el Getsemaní, creo que es, ¿sí? Y él está pasando por un momento de mucha angustia, ya cerca de ser apresado, de ir a la cruz. Y él ora y le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado desde que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, a quebrarse y entregar su voluntad, ¿no? Pero de eso se trata. Adorar es entregar la voluntad. ¿Amén? Pasamos a la siguiente. Acá yo le hice una especie de cuadro sinóptico ahí, medio raro, pero bueno. Donde las flechitas son a mano alzada. Dice, adorar, ¿sí? Adorar, que es rendir la voluntad. Por un lado tenemos lo que hablábamos recién, abad o abad, no sé cómo se pronuncia, que es servir, que es cultivar. Por el otro lado tenemos llamar, que es cuidar, que es interceder, que es proteger, que es guardar. Y todo eso concluye en el gobierno de Dios. Ahora, sin adorar, por eso es clave la adoración. No puedo estar delante de Él, no me puedo alinear a su justicia. Y si no nos alineamos a su voluntad,
No podemos ser servidores de Él, adoradores de Él, no podemos cultivar, colaborar, dicen acá, ¿sí? Cuidar, interceder, y no tenemos gobierno. Entonces, el gobierno no es algo que tenemos así porque sí, ¿sí? El gobierno le pertenece a Él. Hay una tarea que nosotros realizamos para expresar el gobierno que le pertenece a Él. Amén. Amén, dicen acá los peques. Seguimos a la otra presentación. El descuido. Como ustedes conocen en el relato, que produce la caída del hombre, ¿no? Al descuidar el huerto, su hogar, el hombre pierde el gobierno y la autoridad sobre la tierra y la creación, además del propósito que tenía y la provisión que Dios le había dado. ¿Sí? ¿Por qué pierde el propósito que tenía? Porque Dios le había, cuando lo creó, si recuerdan, le dice, multiplíquense y ejerzan dominio, sometan a la creación, ¿sí? A todo lo que se opone al reino, sométanlo, dobléguenlo, vénzanlo. Él les había dado autoridad para eso. Pero cuando el hombre descuida el huerto, no lo guarda, no lo sirve, no lo cultiva, ahí se metió la serpiente y engañó a la mujer le dio de comer a su marido el árbol que no tenía que comer, y de esa manera entregan el gobierno y pierden la autoridad que Dios les había otorgado. Ahí pierden el propósito porque ya no tienen autoridad para gobernar sobre la creación, pierden la provisión que tenían porque dice que en el huerto ellos cultivaban. ¿Y qué te da la idea de cultivar? A mí me da la idea de, además de todo lo que bueno, hablamos recién, cuando algo cultiva algo, a mí se me hace la idea de tomar algo. Después, cuando cuando se produce la caída, el Señor le dice al hombre que ahora iba a tener que trabajar para obtener su alimento. Y la tierra iba a estar revelada y no le iba a dar lo que él quería, le iba a dar espinos, ¿no? Entonces ahí pierde también la provisión. Y Génesis 3, capítulo 3, el versículo 22 al 24, dice: y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo, eso es lo que estábamos hablando recién, del que había sido tomado. Y expulsó al Estab, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre llegó a ser conocedor del bien y el mal.
perdió el respaldo y la guía de Dios y ahora tenía que valerse por sí mismo, afuera del paraíso. Iba a tener que trabajar con sudor la tierra para obtener su alimento, iba a tener que cuidarse de lo que se oponía al reino. Ya había decidido, el hombre tomó la decisión, ¿sí?, de conocer el bien y el mal, de tener su propio criterio de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de lo que era conveniente. Y el otro día hablábamos con papá acerca de lo que me venían estas preguntas, cómo es que se pudo meter la serpiente, porque bueno, si la tarea era cultivar y guardar el huerto, ¿qué pasó? Que se metió la serpiente y engañó a Eva, y pasó lo que pasó. ¿Será que no cultivaron bien el huerto, no desarrollaron alrededor del árbol de la vida esa cultura del reino? ¿Será que no lo guardaron bien? Y sí, efectivamente o evidentemente sí, no hicieron bien esa tarea, pero mientras meditaba en todo esto, creo que el principio o el antes de ese descuido está en lo que hablábamos de la adoración. En algún momento ellos dejaron de estar delante de la presencia del Señor. Dejaron de estar en adoración, ¿sí?, en humillación. No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero en algún momento el descuido arranca por ahí, ¿sí? Por eso es clave. Por eso es clave la adoración para guardar el reino y desarrollar la cultura del reino de Dios y por ende establecer su gobierno. Bueno, vamos a la buena noticia. Uno más. Jesucristo recuperó el gobierno que el hombre había perdido. De eso se trata la buena noticia del reino de Dios. Amén. Amén. Jesucristo recuperó el gobierno. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él dominó, sometió, doblegó y venció a todo lo que se opone al reino de Dios. Y vamos a leer un pasaje que habla acerca de esto, que es Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Yo sé que le va a gustar a mi viejo leer este. Así que papá, si querés leerlo vos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó del medio clavándola en la cruz. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en un desfile triunfal. Amén. Amén. Jesucristo venció, recuperó el gobierno. Sojuzgó, dominó, sometió, doblegó, venció, reconquistó, hizo lo que quiso. Los exhibió públicamente, los humilló y se los llevó en desfile triunfal, exponiéndolos.
a todos los que se oponen al reino de Dios. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y en él tenemos autoridad y gobierno. Y vamos a leer Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Jesucristo está muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, la iglesia recibe esa unción. Amén. Amén. Vamos a la siguiente. Nuestra tarea es nuestra responsabilidad, como en un principio fue de Adán, cultivar y guardar el reino de Dios para un efectivo ejercicio de su gobierno. Como hablábamos hace un ratito atrás, no tenemos el gobierno así porque sí. El gobierno es de él, es de la cabeza, ¿no? Nosotros, si estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, si somos su cuerpo, podemos manifestar el gobierno de su reino. Ahora, para hacer... Hay cosas que nos marcan si estamos viviendo en el cuerpo o no. Y una de ellas, hay muchas, ¿no? O hay más. Pero una de ellas es el cultivar y el guardar. Efesios 4, estamos en Efesios, así que corremos un poquito la página y nos vamos a Efesios 4, del 1 al 6. ¿Querés leerlo vos, Ma? Yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Amén. Tiene que ver con cultivar y con guardar. Con toda humildad y mansedumbre,
con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándonos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz, una unidad que no la producimos nosotros, sino que la produjo Él, que viene de Él. ¿Qué debemos cultivar y guardar? Una de las cosas ya la leímos ahí recién en el versículo, ¿no? La unidad, el vínculo, la paz. Pero como estamos hablando de un reino, del reino de Dios, hay un pasaje, como vemos en esta presentación, que habla acerca de en qué consiste o de qué se trata el reino de Dios. Seguramente hay muchos aspectos más que vamos a poder ver del reino de Dios, pero vamos a ir a lo que dice en Romanos, capítulo 14, del 13 al 17. Romanos capítulo 14, del 13 al 17, dice: así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que considera que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Ahora bien, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No sea pues censurado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y que sea en el Espíritu Santo no es de adorno que finaliza eso, porque podría haber terminado en que consiste en justicia, paz y gozo. Pero no, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto quiere decir que el cultivar y guardar, y por ende el gobierno, no es individual de cada uno. Porque todos tenemos el mismo espíritu. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pasamos a la siguiente. Justicia, paz y gozo que proviene de Él. Así como en el huerto el alimento provenía de Dios, Génesis capítulo 1, el versículo 29, lo voy a leer rapidito, no hace falta que lo busquen, pero anótenlo si quieren. Dice, después de que creó al hombre, y dijo Elohim, he aquí, os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que produce semilla os será de alimento. El alimento lo daba Dios, ¿sí? Y así como en el huerto el alimento provenía de Dios, la justicia, paz y gozo de su reino la da Él. No es algo que podamos producir nosotros. Nuestra tarea es cultivarlas y guardarlas. Así como la unidad no la producimos nosotros, la unidad viene del Espíritu y nosotros la tenemos que guardar en el vínculo de la paz. Así también la justicia, la paz y el gozo de su reino.
Porque no es la justicia del hombre, no es la paz del hombre ni el gozo del hombre, sino que es de su reino. Amén. Ahora bien, pasamos a la siguiente. ¿Con qué herramientas las cultivamos? A la justicia, a la paz y el gozo. Pasamos a la siguiente. Justicia y perdón, puse yo. Estas últimas tres ya me estaba quedando sin tiempo, entonces no las pude desarrollar bien y ahí, bueno, mi mamá me ayudó con algunos pasajes. Pero creo que sí, que lo que podemos prestar atención ahora, puede haber muchas herramientas y formas que el Espíritu nos da para cultivar y para guardar la justicia, la paz y el gozo. Pero yo noté el perdón. Y como aprendimos, el perdón es renunciar a nuestro derecho de justicia, a nuestro derecho de hacer justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos servidores de Él, porque somos adoradores de Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces ya no existe nuestra justicia, sino que existe la justicia de Él. La justicia de Él es la que tenemos que cultivar y guardar. Amén. Lo que es justicia para Él, no para nosotros. Y así me compartió Isaías 43:25, léelo vos, Ma, que es un pasaje que le gusta mucho a ella y que habla de esto, del perdón. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él perdona, Él pasa por alto la ofensa. Y podemos encontrar muchos pasajes más, yo no tuve tiempo de buscarlos, pero los hemos hablado hace un tiempo atrás, que la justicia para Él trata de eso. O por lo menos entre la justicia para Él, entre nosotros, es el amor, es el perdón. Y se nos pueden venir muchos ejemplos para esto, cada uno piense en las... El amor que cubre multitud de faltas. Amor que cubre multitud de faltas. Piense en cada uno ejemplos de su día a día, de su contexto, allá los chicos, en el trabajo, en la escuela, nosotros. Y pensemos en que hay muchas oportunidades, en que muchas oportunidades en las que podemos poner en práctica esto, ¿no? De renunciar a nuestra propia valoración de justicia, a lo que creemos que es nuestro derecho, por guardar el vínculo de la paz, guardar la unidad. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Esta no la desarrollé. Paz y considerar al otro como superior. No las desarrollé porque los pasajes que vamos a leer son muy claros. No sé si necesitan mucha acotación. Que uno es Filipenses 2,
del 1 al 5. Filipenses 2, del 1 al 5, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. ¿Y por qué relaciono la paz con considerar al otro? La verdad que no tengo mucho razonamiento para explicar, sino que en el momento cuando lo pensé en la paz, el Espíritu me trajo eso. Considerar al otro. Muchas veces creemos que nosotros tenemos una opinión y esa es la válida. Bueno, escuchar al otro. Un ejemplo que se me ocurre. Puede haber muchos. Renunciar. Y eso lo vamos a ver en Romanos. Bueno, lo acabamos de leer un poco recién, pero lo vamos a leer de vuelta. Renunciar a lo que yo considero como no como verdad, sino como lo correcto, como lo que tiene que ser así, por amor. Hay cosas y cosas, ¿no? Pero cuando se trata de la unidad, creo que es importante. Dice del 13 al 15, pero voy a agregar un pasaje más. Dice: así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que considera que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida, acá viene hablando de la comida, pero puede haber muchas razones. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, afligido, confundido, ya no vives según el amor. Si nos mantenemos en nuestra postura. Vuelvo a repetir, hay contextos y contextos, ¿no? No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y el otro el otro versículo que quería agregar es el 19. Así pues, procuremos las cosas de la paz y las de la mutua edificación. Amén. Y acá ahí Marce va a decir, quiere acotar algo y le vamos a sacar el micrófono. El tema de la comida. Quiero dar un poquito de contexto para que no parezca algo liviano. En los días de Jesús, aún antes y actualmente, el pueblo judío tenía por mandamiento abstenerse de comer ciertos animales que en la Torá, en la ley de Moisés, eran considerados impuros. Es muy largo de explicar, pero en el antiguo pacto, aquellas personas que comían o aún tocaban algún animal impuro no podían estar
en la presencia del Señor, ni ir a presentar una ofrenda, no, tenía que hacer todo un protocolo de limpieza previo. Esto Dios lo hizo como para dar a entender que cuando llegara Jesucristo, que abriera las puertas para que nos pudiéramos acercar a Él, no era algo así nomás, no era algo con poco valor, era algo muy costoso, muy alto precio el acercarse a Él. No era así nomás. Lo que ocurre con el pasar del tiempo es que, como pasa con todos los seres humanos y la simiente caída de Adán, había quienes observaban esto de no comer nada impuro, muy, muy literalmente, y por lo tanto se consideraban superiores que el resto. El resto era como gente de baja categoría. Por eso el judío, al que no era judío y que no observaba todo esto, lo consideraba como nada. Cuando viene Cristo y dice las Escrituras, rompe esa pared que separaba al pueblo judío del no judío y que une a todos los que tenemos la fe en Jesucristo como el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué ocurre? La iglesia que nació en Jerusalén, que era judía, comenzó con el tiempo a tener contacto con la iglesia que no era judía, que no era gentil. Entonces había ese tipo de discriminación de aquellos que observaban la antigua manera de vivir, lo espiritual, que eran las comidas y los rituales, con aquellos que quizás llegaban de una cultura diferente y comían de todo y qué sé yo. Entonces, por eso, y en los dos pasajes habla mucho de no considerar al otro menor, sino todo lo contrario, superior. Superior. Y que el tema de lo que para mí, como vos decías muy bien, es correcto y eso no me hace mejor que el otro, ni más espiritual que el otro, sino que el espíritu es el que nos une. Y por último, yo veo acá a Pablo hablando de esto, ¿no? Específicamente que habla de la comida y que en este relato inserta esta frase tan poderosa que dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Lo veo a Pablo desarrollando lo que Jesús dijo en un momento. En un momento Jesús se enfrentó con los fariseos que le cuestionaban por qué sus discípulos no hacían tal y tal ritual. Y él dice, no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, porque eso se despide después. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Entonces, yo puedo hacer las cosas que a mí me parecen que están muy bien y observar muchos rituales y hacer las cosas y tener una alta estima de mía y de que estoy andando muy bien, pero si en mis labios hay una expresión de desprecio, de no considerar al otro, de discriminación, eso me contamina mucho más que si como algo que sea, entre comillas, impuro según la Torá. Eso quería. Amén. Qué bueno que el Señor trae más luz y acerca de esto. Otra cosa que quería hacer mención, porque lo estaba pensando recién, es que, bueno, yo no sé si todos saben, no importa, comencé un profesorado de música y bueno, se habla mucho acerca de la inclusión, acerca de la igualdad y de considerar al otro también. Ahora, fíjense que la sabiduría caída, la sabiduría de este mundo, habla de considerar al otro igual, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, Bueno, el reino de Dios no es considerar al otro igual, es considerarlo superior. Y eso también proviene del espíritu. Lo logra él. Lo logra él. Porque si yo no te amo, realmente no te considero
siento superior a mí mismo. Yo lo puedo decir con mis palabras, pero si no hay un real amor que proviene de Cristo, no lo puedo vivir. Lo puedo decir, lo diré, trataré de pensarlo mucho, pero no lo voy a vivir realmente. ¿Por qué no desarrollás con el concepto este de considerar al otro superior? ¿Cómo esto hace posible la realidad de la edificación mutua? Si yo considero a todos como superiores a mí, vos cuando estás delante de alguien que es superior, aparte del respeto, del amor, del cuidado que vos, porque es alguien superior, también recibís. Ah, sí, tal cual. Si yo considero a otro superior y el otro me considera a mí superior, hay un ida y vuelta que nos permite esa. Claro. Bueno, acá lo acaba de decir muy, muy claro, si no se llegó a escuchar, es que si vieron el versículo 19, dice, procuremos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Y ahora lo que decía Marce es que si tenemos en cuenta esto de considerar al otro como superior a mí, porque Cristo murió por el otro, y el otro me considera superior a sí mismo, en la edificación mutua se produce algo poderoso de ida y vuelta, ¿sí? De cultivar y de guardar, de proteger, de interceder, ¿sí? De servir, mutuo, así como en el cuerpo, ¿sí? Entonces, también algo similar a esto era cuando hablábamos de lavar los pies. Yo cuando lavo los pies del otro, ¿sí? Que es mandamiento de Jesús, yo para lavar los pies de tuyos no lo puedo hacer parado, sino que me tengo que inclinar, me tengo que humillar, tengo que estar en una posición de inferioridad a vos. Que eso a vos no te hace mejor también, porque necesitas que alguien te lave los pies. Pero el que te va a lavar los pies no lo hace desde desde el púlpito, desde el altar. No, lo hace desde abajo inclusive tuyo, porque eso es lo que hizo Cristo. Y todo eso, todas esas cosas hacen que cultivemos la paz, que la guardemos, ¿sí? Y por último, creo que es la última, sí, el gozo. Gozo y fe, mirar desde arriba. Y tenemos dos pasajes para leer. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador quiere decir el que la realiza, el que la completa, el que la culmina una obra. Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando la humillación pública, creo que es oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y el otro pasaje está en Colosenses, como veníamos leyendo en el anterior versículo. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida
ha sido escondida con Cristo en Dios. El gozo no es simplemente alegría o pensar en positivo cuando las papas queman o tener una actitud de esperanza cuando pasa un momento difícil. El gozo es ver las cosas desde arriba, es ver como Él ve. Es poner la mirada no en las cosas terrenales, sino en donde está Cristo, en el gobierno de Él, en que Él ya venció, doblegó, aplastó, pisó a todo lo que se oponía y se opone al reino de Dios. Y esto, ¿qué produce? Nos estimula, nos anima a la fe, a creer. Amén. Amén. ¿Cómo finalizamos? Oramos. ¿Oramos? Bueno, vamos a orar. Oramos. Señor, una vez más te damos gracias porque esta palabra viene de vos. Gracias que vos nos permitís vivir y comer de esto. Ayúdanos a que nada se pierda. Si hay algo que no entendemos, creemos, Señor, que a su debido tiempo vos nos los vas a revelar, a enseñar. Amén. Pero fundamentalmente creemos, Señor. Creemos en tu palabra. Y queremos, Señor, experimentar tu gobierno, aprender a cultivar y a guardar la justicia, la paz y el gozo. Amén. Gracias que en muchos aspectos ya nos has enseñado a caminar y ya hemos practicado, pero sabemos que hay más y queremos más, Señor. Queremos aprender más y vivir más. Amén. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.